Parece que están ingresando personas todavía. Entonces, como les decía, hasta aquí le vamos a tomar el primer parcial. Entonces, que será la semana que viene. Vamos hoy a fijar la fecha. Entonces, vamos a ver en el día de hoy las consideraciones que hay que tomar en cuenta en la construcción de las redes de alcantarillado. El objetivo de esta unidad es de que ustedes puedan adquirir los conocimientos en relación con las condiciones principales que se deben tener en cuenta a la hora de la construcción de las redes de alcantarillado. En primer lugar, vamos a hablar acerca de los materiales. Es un problema esto de que ingresen tarde, no me deja, me tapa la pantalla. No termina esto. Bueno, como les decía, vamos a ver en primer lugar. A ver, yo les pido por favor que tratemos de ingresar a primera hora porque no puedo dar clase, me sale un mensaje y me tapa la pantalla. ¿Ve? Otra vez, 2 personas, María Esther Yucra, es así y no puedo dar clase así. Bueno, otra vez más. No se puede dar clase así. Bueno, vamos a ver ahora, en el primer punto, cuáles son los materiales más empleados en las alcantarillas. Estos son los tipos de materiales de tubería que más nosotros utilizamos en el alcantarillado. Entre los materiales que más usamos se encuentra en primer lugar el fibrocemento. Aquí podemos ver una imagen. Esta es una empresa boliviana que fabrica estas tuberías de fibrocemento. Estas tuberías son más livianas que las otras tuberías rígidas. Si las comparamos con el hormigón armado, las tuberías de hormigón pretensado o las tuberías de fierro fundido, lógicamente estas tuberías son más livianas, son muy susceptibles a la corrosión por la acción del ácido y por el sulfuro de hidrógeno que se produce en el interior de las tuberías como consecuencia de la descomposición de la materia orgánica. Pero si son curadas durante su fabricación y ejecutadas correctamente al vapor y a la alta presión, pueden utilizarse en ambientes moderados de aguas agresivas o suelos con altos contenidos de sulfato. Esta no es de las que más se emplean. En realidad, las tuberías que más nosotros empleamos son 3 que las vamos a mencionar en su momento. Esta no se utiliza mucho. Se utiliza mucho, pero en industria, en los colectores industriales, etcétera, pero no en las alcantarillas. El otro tipo de tubería, y que sí es una de las que más se utiliza, son las tuberías de fierro fundido, o también se le conoce con el nombre de tuberías de fundición dúctil. Estas tuberías se usan fundamentalmente cuando tenemos que hacer los cruces en los ríos, ya que estas tuberías lo que llevan aquí en su interior, en la junta de las uniones de las tuberías, es plomo derretido. Se derrite plomo y se echa en la unión, lo que garantiza una estanqueidad tremenda, o sea que no haya ni entrada ni salida de líquido. Entonces eso es fundamental, sobre todo cuando hacemos un cruce de río, para que el agua residual no esté goteando y contaminando el agua. Además, también se utilizan cuando las tuberías tienen que soportar cargas extremadamente altas. Por ejemplo, que vamos a atravesar una línea de ferrocarril, que vamos a atravesar una pista de aeropuerto, etcétera. Se utilizan mucho este tipo de tuberías porque soportan grandes cargas o solicitaciones. Y en general,
cuando se requiere de un alto grado de estanqueidad o cuando se prevé que en la zona existan raíces de árboles. O sea, cuando nosotros vamos a atravesar un pulmón verde de la ciudad donde esté conformado por muchos árboles, esa zona, los árboles, uno de los problemas más grandes que dañan a las instalaciones del alcantarillado sanitario son precisamente las raíces de los árboles. ¿Por qué son las raíces de los árboles? Porque ellas se meten por el orificio más pequeñito que haya, de manera muy delgada, buscando qué cosa lo que hay dentro de las tuberías de alcantarillado. ¿Qué cosa es lo que hay dentro de las tuberías de alcantarillado? Hay humedad, hay agua rica en contenido de fósforo, nitratos, nitrito, etcétera. Y entonces, bueno, están dadas todas las condiciones como para que ellas puedan desarrollarse. A la vez que engrosa esa raíz, pues lógicamente rompe las tuberías. ¿Está bien? Entonces se utilizan por su estanqueidad fundamentalmente. Son sensibles, como vamos a ver todas, a excepción del PVC, a la corrosión por ácido y al ataque del sulfuro de hidrógeno. Y no deben usarse en suelos salobres a menos que se procure una protección adecuada en la tubería, que generalmente lo que se usa son unas cintas plásticas que permiten aislar el contacto de la tubería con ese tipo de suelos con mucha sal. El otro tipo de tubería es el hormigón armado. Esta es de las tuberías que más se emplean, inclusive aquí en Santa Cruz es la más utilizada. Estas tuberías de hormigón armado, como podemos ver y lo dice su nombre, son fundidas de hormigón, pero tienen, como pueden ver acá ustedes, una estructura o armadura de un alambrón pequeño, ¿no? De 6 milímetros. Normalmente tiene el alambrón que se utiliza para conformar la estructura armada de estas tuberías. Son fáciles de conseguir. O sea, es muy fácil, hay varias empresas acá que se dedican a construirla. Son muy susceptibles a la corrosión interna por el sulfuro de hidrógeno y a la externa en suelos ácidos y con altos contenidos de sulfato. Aquí les quiero mostrar, aprovechando esta imagen, algo que es muy importante. O sea, estas tuberías, todas, a excepción de la tubería de fierro fundido, que lo que se usa en la unión de la junta de la tubería es plomo. Acá el resto de las tuberías hoy en día se construyen con junta de goma, que como podemos ver aquí es un anillo que va colocado aquí donde está esta franjita de color amarillo, que es un pequeño surco que tiene, y entonces se mete así, se dobla, se coloca y después se suelta y cae en esta ranura. Entonces cuando se le mete a esta bocina, que es la parte ancha, se le llama bocina, y a la parte más estrecha se le llama espiga. Cuando se introduce la espiga dentro de la bocina, pues comprime esta junta de goma, garantizando un sellado muy bueno en la unión de las tuberías. Antiguamente, estas tuberías de hormigón, lo que se hacía era que se metía la espiga y se rellenaba con un mortero de cemento y arena. Pero eso traía como consecuencia que muchas veces se asentaba el mortero y quedaban zonas sin que tuvieran ese sello, y bueno, traía muchas dificultades por la introducción no solo de las raíces, sino también del líquido de afuera hacia adentro, sobre todo las aguas de origen subterráneo. Bueno, el otro tipo de tubería son las tuberías de hormigón pretensado. Esta, a diferencia de la otra, bueno, primero, como ustedes saben, se tensa el acero y se funde y después se suelta, lo que crea un comprimiento sobre la estructura que la hace mucho más resistente que inclusive la de hormigón armado.
Por eso es que se utilizan especialmente en alcantarillas principales carentes de conexiones domiciliarias y cuando se requiera de una buena estanqueidad. O sea, cuando se va a colocar alcantarillas principales, se utiliza mucho este tipo de tubería porque es de difícil calado. O sea, para perforar un orificio, para conectar una conexión clandestina, pues la misma estructura lo hace más difícil. Pero también, al igual que todas, como les dije, son susceptibles a la corrosión interna por el sulfuro de hidrógeno y a la corrosión externa por suelos con altos contenidos de sulfato y suelos ácidos. ¿Está bien? Ahora, el otro tipo de tubería son las tuberías de cloruro de polivinilo, que es la conocida como tuberías de PVC. Se caracterizan porque son muy ligeras, o sea, una persona puede cargar un tubo, vienen en longitudes de 4 metros este tipo de tubería, uno la puede cargar sin ningún problema porque son muy livianas, muy ligeras, pero son muy robustas, además de ser muy resistentes a la corrosión tanto interna como externa. Generalmente se usan en las alcantarillas secundarias. O sea, estas tuberías son las únicas que escapan a la acción corrosiva de los suelos con altos contenidos de sulfato o suelos ácidos y también escapan a la acción del sulfuro de hidrógeno que se forma en el interior de las alcantarillas. Por su simpleza de poder ser perforada y calada para conectar una cometida domiciliaria, es que no se utilizan más que en las alcantarillas secundarias. Además, porque se aprovecha que existen los accesorios como son las T, los codos y eso para poder hacer las conexiones de acometida. Ya cuando vamos a la alcantarilla principal, colectora e interceptora, ellas son de muy fácil calado. Una persona con un taladro puede ir barrenando hasta hacer un orificio y cortarlo después, esa barrenadura, los pedacitos que quedan, y te queda ya una conexión clandestina muy fácil. Por eso no se usan en otras alcantarillas que no sean la secundaria. Y ven esto de color negrito que se ve acá, esa es la misma junta de goma. O sea, ahí va una cajuelita y en esa cajuelita te dobla la punta de goma y la mete hasta que cae, y eso es lo que logra hacer estanco las uniones de las tuberías. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son de todas las que hemos visto las más usadas en las redes alcantarilladas? Las tuberías más usadas son, en primer lugar, la tubería de PVC con junta de goma, así se solicita, de tipo PVC SDR41. Esa es la nomenclatura que se utiliza para solicitar este tipo de tubería. ¿Está claro? Tuberías de PVC con juntas de goma de tipo SDR41. Aquí podemos ver en este cuadro las propiedades mecánicas, que está su peso específico, la resistencia a la tensión, a la compresión, a la flexión, que ustedes le van a entender mucho mejor que yo a eso. Están las propiedades térmicas, donde está la temperatura a la que se deforman para diferentes temperaturas, pero lo más interesante que podemos ver aquí con las propiedades térmicas es que son autoextinguibles. ¿Qué significa eso? Usted le puede prender fuego ahí a todo alrededor de la tubería y ellas no se encienden. ¿Está claro? No son como otros tipos de tuberías que usted prende fuego y se hace todo, se estruja todo, se hace, como ustedes dirían acá, una ñoña así. No. Son tuberías que no le da lugar al fuego. Y como propiedades químicas, que este es un elemento muy fundamental, es que son resistentes al ataque químico con ácidos, álcalis, sales y compuestos orgánicos. O sea que son muy resistentes a la agresión de tipo química. Es la única de las tuberías que hemos visto que tiene esta resistencia. El otro tipo de tubería que se utiliza, y así hay que colocarla en los proyectos y pedirla, es la tubería de hormigón armado clase 3
perdón, conjunta de goma. O sea, esa es la nomenclatura con la que ustedes tienen que, cuando en un proyecto hagan sus recomendaciones de compra para el alcantarillado y vayan a utilizar tuberías de hormigón armado, tienen que solicitar así, tuberías de hormigón armado clase 3, conjunta de goma. Los diámetros más comúnmente usados son 400, 500, 600 y 700. ¿Qué significa eso? Que hasta este diámetro de 700, usted va a cualquier empresa y ellos tienen en stock. Ahora, ya más de 700, o sea, 800, 1000, 1200, 1500 milímetros, ahí ya ellos fabrican esas tuberías con esos diámetros, pero a pedido. Entonces usted tiene que tomar las previsiones a la hora de ejecutar, de hacer el pedido rápidamente para que ellos puedan fabricar esos diámetros grandes en caso de tenerlo. La longitud de estos tubos, y no es por gusto, es por el peso que ellos tienen, o sea, son muy pesados, inclusive con esta longitud para poderlos colocar en la zanja, el manipularlo tiene que ser como mínimo con un camión que tenga una pluma o sencillamente una grúa, porque son tuberías muy pesadas. Las longitudes en que ellas vienen es de 1 metro y de 2,44 metros. O sea, no las fabrican como las de PVC que vienen en 4 metros de longitud o las de fierro fundido que vienen en 4 metros de longitud. ¿Está bien? Bueno, aquí le dan otros datos como las cargas que producen fisuras, el porcentaje de absorción menor al 9%, bueno, resistencia a la compresión, contenido mínimo de hormigón, etcétera. Que estos, bueno, son datos que ustedes lógicamente lo van a poder aprovechar mejor que yo porque son ingenieros civiles. Bueno, vamos a ver ahora en el tercer punto, una vez que ya agotamos los tipos de tubería y las tuberías más usadas, que ya lo vimos que eran las tuberías de PVC y de hormigón armado, los trazados y soluciones alternativas. O sea, para uno diseñar una red de alcantarillado, lógicamente lo primero que tiene que hacer es en el plano en planta del área de cobertura, realizar el trazado de la red de alcantarillado. Yo siempre les recomiendo a los estudiantes, a ustedes, de que nunca traten de hacer un solo trazado, como mínimo 2, preferiblemente 3 trazados. Y de ellos, con cuál me voy a quedar, es muy simple, con el que menos longitud de tubería tenga. ¿Por qué? Porque ese es el que menor recorrido va a ser el agua, que es un requisito fundamental en estas instalaciones para evitar que se descomponga la materia orgánica que conduce el agua en el interior de las tuberías. A menudo ocurre que hay 2 o más trazados posibles en un proyecto dado. Cuando esto ocurra, es necesario hacer un anteproyecto para cada solución y un estudio comparativo de costos antes de tomar una decisión, o sea, de con cuál de ellos me voy a quedar. Puede ocurrir que una de las alternativas incluye en su trazado que las alcantarillas atraviesen por terrenos de propiedad privada. Cuando esto ocurra, no es recomendable su ejecución. O sea, preferiblemente toda la red de alcantarillado debe pasar por área de dominio público. O sea, ¿por qué? Porque cuando pasamos por un área privada, aun cuando firmemos un contrato, el día que se note dueño de ese terreno y diga por aquí no entra nadie a darle mantenimiento ni a revisar las instalaciones, entonces ahí sí ya estamos en serios problemas. Entonces, por eso es que es importante siempre que se ejecute o se coloque el alcantarillado por área de dominio público. A menos que la variante de pasar por un área privada suponga una importante disminución del costo del proyecto o riesgo de contaminación de alguna fuente de agua. Por ello se recomienda siempre el trazado de las alcantarillas por zonas de dominio público, como les decía. Vamos a ver ahora el empleo de los trazados curvos. Las alcantarillas hoy en día
se disponen en tramos rectos comprendidos entre cámaras de inspección. O sea, esta primera parte, este primer grafiquito que yo estoy dibujando, que me estoy siguiendo con mi puntero, esta es una cámara, este circulito, otro circulito es otra cámara de inspección y este es un tramo de tubería. Este es un trazado recto. Ahora, sin embargo, este que está acá abajo, fíjense ustedes que tiene un trazado curvo entre cámara y cámara. Entonces, hoy en día, la tendencia es a construir trazados rectos entre cámara y cámara de inspección, de manera que el personal de mantenimiento pueda inspeccionar y limpiar las alcantarillas de la forma más sencilla. De igual manera, el trazado recto es necesario para mantener el flujo uniforme y permanente. Si nosotros hacemos un corte AA aquí y vemos el comportamiento del agua en un trazado recto, es de esta manera. O sea, es uniforme. Sin embargo, si nosotros hacemos un corte AA aquí, nosotros nos vamos a dar cuenta que la parte externa va a tener una sobreelevación y la parte interna un descenso del nivel producto de la curvatura. Y sin embargo, cuando nosotros diseñamos la red de alcantarillado y que pudimos ver en clases anteriores, esta se diseñaba por la fórmula de Manning y la fórmula de Manning dice que el flujo tiene que ser uniforme y permanente. Aunque nosotros sabemos que en una alcantarilla el flujo no se comporta ni uniforme ni permanente. ¿Por qué? Porque no es uniforme caudal todo el día. En los horarios pico tenemos los mayores caudales y en los horarios no pico tenemos menores caudales. Entonces, por ende, ya ahí no es permanente porque en el tiempo el tirante de circulación en el interior de las alcantarillas varía. Y no es uniforme porque como nosotros vamos aumentando de tamaño la alcantarilla, pues los niveles también van decreciendo, o sea, la profundidad del agua también va cambiando. Y ahora ustedes me podrán decir, bueno, ¿y por qué utilizamos eso? La fórmula de Manning, si el flujo no es uniforme ni permanente. Bueno, pues porque se ha demostrado por los estudios que hay de que el comportamiento del flujo en el interior de las alcantarillas es posible simularlo a través de la ecuación de Manning con resultados bastante buenos, bastante aceptables. Porque si tuviéramos que calcularla por el régimen impermanente y no uniforme, pues entonces eso derivaría en derivadas, ecuaciones de derivadas que lógicamente harían más complejo el diseño. ¿Está bien? Entonces, por eso es que hoy en día, para mejor inspección, como vamos a ver inclusive en la clase de hoy, y para garantizar el flujo uniforme, es que se utilizan en sí los trazados rectos sobre trazado curvo. ¿Cuál es la ventaja que tiene un trazado curvo según la bibliografía? Primero, permite menos interferencia con otros servicios, o sea, puede evadir el cruce con otros servicios. En segundo lugar, reduce el número de pozos de registro, ya que se puede cambiar de dirección sin colocar una cámara de inspección. Eso es verdad. Y en tercer lugar, reducen las longitudes de acometida, sobre todo en casas dispuestas en rotondas o en zonas curvas. Si esto es una rotonda, pues entonces miren ustedes, si yo me voy con un trazado recto, que sería la línea roja, las longitudes de acometida serían muy grandes. Ahora, si me voy con un trazado curvo, que es la línea azul, entonces reduzco las longitudes de acometida y el costo del alcantarillado. ¿Está claro? Ahora bien, ¿cuáles son las desventajas que tiene este trazado curvo? Primero, su construcción es mucho más dificultosa, pues es casi imposible controlar tanto la alineación como la pendiente, sobre todo en las partes curvas. Mientras que en la recta usted coge y dice, clava una estaca en el eje del canal, la otra estaca en el otro eje de la cámara, y entre cámara y cámara en el eje tira un cordel, un nylon, y ya tiene la alineación. Y entonces lo único que tiene que hacer es con un nivel y una mira,
darle la pendiente adecuada. Por otro lado, las curvas son muy difíciles de inspeccionar. Eso es verdad. En un trazado recto, usted puede inspeccionar muy fácil toda la tubería, pero en un trazado curvo, pues lógicamente hasta un punto cercano de la curvatura solo usted tiene visibilidad. En el resto es muy difícil. Y por otro lado, las pérdidas de agua por fisura no pueden localizarse visualmente si no están cerca de las cámaras, porque si están en estos puntos de las curvaturas, desde las cámaras no se pueden visualizar. Ahora bien, cuando hablamos del trazado curvo, todos pensamos, bueno, no se fabrican tuberías con determinados radios de curvatura. No, no se fabrican. El trazado curvo se logra con la colocación consecutiva de tuberías rectas. En alcantarillas de pequeño diámetro, la curvatura se consigue disponiendo una serie de tramos en los que las juntas tienen una ligera separación entre uno de los bordes. O sea, fíjense ustedes que uno de los bordes de la tubería y el otro me queda abierto. Mientras mayor sea la curvatura, más abierto me va a quedar. En estos casos, debo utilizar obligatoriamente, para que queden estancas las tuberías, construir lo que se conoce como un bloque de hormigón. O sea, fundo la curvatura en un bloque de hormigón para evitar que existan fugas. ¿Está bien? Ahora, en el caso de las tuberías grandes, si yo hiciera el acople de uno de los extremos, la abertura que me quedaría sería mucho mayor y lograr su estanqueidad sería más difícil. Entonces, en esos casos, lo que se hace es que la curvatura se consigue mediante el uso de el biselado, o sea, biseco aquí, biseco esta tubería y cuando las uno ya me quedan unidas y lo que hago es una junta o un anillo de hormigón alrededor de la junta, como vamos a ver más un rato, yo les voy a mostrar el anillo de hormigón. ¿Está bien? Entonces eso es lo que se hace con los diámetros grandes. Ahora bien, en la actualidad se prefiere obtener la curvatura a partir de construir tramos rectos entre cámaras hasta lograr la curvatura deseada. Fíjense que yo voy a girar desde aquí hasta acá, tengo una curvatura aquí. Entonces, coloco una cámara intermedia, hago un tramo recto entre esta cámara y esta otra y hago otro tramo recto entre esta cámara y esta otra y logro, ¿qué cosa? La curvatura, pero a través de tramos rectos, por todas las facilidades que les dije que traía eso como consecuencia. Entonces, vamos a ver ahora, en el quinto punto, cuáles son las instalaciones complementarias. ¿Qué cosas podríamos denominar nosotros instalaciones complementarias de una red de alcantarillado? Bueno, las instalaciones complementarias de una red de alcantarillado, yo la podría definir que son todas aquellas instalaciones que componen la red de alcantarillado y que nada tienen que ver con las tuberías o las alcantarillas. ¿Está claro? O sea, todo lo que no es tubería y alcantarilla o que tiene que ver con la tubería y las alcantarillas se conocen como instalaciones complementarias. Ahora, ¿cuáles son las instalaciones complementarias más usadas en las redes de alcantarillado? Bueno, en primer lugar están las cámaras de inspección simple, donde la cota de la solera de la tubería de llegada es la misma que la cota de la solera de la tubería de salida. Estas cámaras de inspección que vamos a aprender y las vamos a estudiar en una unidad, tienen la función principal de que son las que nos permiten acceder al interior de los tramos de alcantarilla. ¿Acceder para qué? Para inspeccionarla, para quitar una obstrucción en un tramo en caso que se obstruya y para darle mantenimiento a las tuberías o alcantarillas. ¿Está claro? Si no las tuviéramos, no tendríamos cómo poder acceder al interior de las tuberías, ya sea para eliminar una obstrucción o para darle mantenimiento y reparación. ¿Está bien? Entonces, la primera instalación
son las cámaras de inspección, pero se le llaman simple. ¿Por qué? Porque la cota de solera, bueno, ¿qué les quiero decir? ¿Qué cosa es una cota? La cota de, ustedes saben que la tubería se identifica transversalmente por dos puntos. La cota de corona, que es la parte superior externa de la tubería, y la cota de solera, que es la parte inferior interna de la tubería. Esta que está aquí, que yo estoy sindicando con el puntero. Entonces, cuando la cota de solera de la tubería de llegada es igual a la cota de solera de la tubería de salida, en una cámara, esa cámara se denomina como cámara tipo A, cámara simple. Ahora, el otro tipo de instalación complementaria son las cámaras de inspección con caídas incorporadas, donde la cota de solera de la tubería de llegada, como vemos aquí, es muy superior a la cota de solera de la tubería de salida. ¿Está claro? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo el agua la dejo caer a esta altura, pues lógicamente un operario no podía ingresar porque se salpicaría de agua residual y puede ocasionarle graves daños a su salud. Entonces lo que se hace, como se ve aquí, es que se coloca un tapón aquí y con una bajante de una tubería se baja mediante una T y se conecta un codo y se incorpora a la misma cota de salida. ¿Para qué? Para entubar y obligar al agua que descargue en la misma cota de salida. Aquí hay otros tipos. Estas son cámaras prefabricadas, como ustedes pueden ver, pero es lo mismo. La cota de solera de tubo de llegada y la cota de solera de tubo de salida está aquí y aquí se baja con esta tubería alcanzar la misma cota. Mírenlo aquí. Entonces eso es otro tipo de cámara. Eso vamos a encontrar, es muy frecuente en un proyecto, sobre todo cuando usted viene con una alcantarilla secundaria que recorre 200 metros como máximo y se incorpora en una principal que puede recorrer kilómetros, entonces puede ser que la principal llegue con una cota más baja que la cota de descarga de la alcantarilla secundaria. Entonces, en esos casos se colocan las cámaras de inspección con caídas, que son vamos a ver que hay dos tipos de cámaras de inspección con caídas. Por otro lado, tenemos las acometidas para el desagüe de los edificios. O sea, ¿qué cosa es la acometida? Como ya lo vimos acá, es la instalación que va desde la cámara que está ubicada en la acera del domicilio a conectar directamente con la parte superior de la alcantarilla. Esto se puede hacer cuando exista un diámetro que tengamos un accesorio T, colocamos una T. Y cuando el diámetro de conectar es muy grande, que no existe el accesorio T, se hace a través de lo que se conoce como un caballete. Entonces, aquí vemos la conexión de acometida como tal. Fíjense que en este sistema que nosotros vamos a estudiar, la acometida entra por la corona de la tubería. Esta es la corona de la tubería, la parte externa superior, y la parte interna inferior es la solera de la tubería. Otra de las instalaciones complementarias que nosotros encontramos son los puentes canales. Esto es lo que yo les digo, que se coloca un anillo de hormigón armado, de hormigón, en las uniones de las tuberías, que no es este el caso, ¿no? En este caso están hechos para poder amarrar ese tubo y evitar su movimiento transversal. Entonces, ¿qué cosa es un puente canal? Cuando la cota del lecho del río, el nivel de agua máxima crecida de diseño no alcanza la tubería, entonces construimos estas columnas con sus fundaciones respectivas y apoyamos, que nos sirven de apoyo o de puente canal para nuestra tubería. Esto que vemos acá al lado es una losa para que pueda el operario llegar a acceder a inspeccionar y darle mantenimiento a esa tubería de puente canal. El otro tipo de instalación complementaria son los sifones invertidos. Cuando nosotros llegamos con una cota que es inferior
al nivel máximo de crecida, entonces para no pasar con la tubería a través del agua, porque eso puede provocar que una palizada rompa la tubería en una crecida, entonces lo que se hace para proteger las instalaciones de las tuberías, se coloca un sifón invertido que, como ustedes ven por aquí, pasa por debajo de quién, por debajo de la cota de terreno del lecho que vamos a atravesar. ¿Está claro? Eso es. Y el otro tipo de instalación que se utiliza mucho, sobre todo cuando la topografía es llana, como es el caso de Santa Cruz, son las estaciones elevadoras, donde cuando usted se aproxima ya a la profundidad cercana a los 6 metros, entonces se coloca un pozo de bombeo que me permite almacenar el agua y donde coloco unas bombas de tipo sumergible que me permiten elevar de una cota inferior hasta la nueva cota de 1 metro, que es de donde nosotros debemos partir con el alcantarillado para continuar su curso por gravedad. ¿Está claro? Este es el curso que, no sé si fue aquí, pero me preguntaron, el curso que yo voy a dar. Cuando termine lo que estoy haciendo, voy a impartir un curso para enseñar a diseñarles estaciones elevadoras, que en definitiva son estaciones de bombeo, ¿está claro? Pero les voy a enseñar estaciones típicas, una estación típica para alcantarillado sanitario y para las plantas potabilizadoras como tal. Es bonito ese curso. Bueno, vamos a ver las recomendaciones para la colocación de las cámaras de inspección. O sea, si ustedes se recuerdan, le dijimos que la única forma que nosotros teníamos de acceder al interior de las tuberías para inspeccionarla, desobstruirla e inclusive darle mantenimiento y repararla es a través de las cámaras de inspección. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para colocar estas cámaras de inspección? Dice, en las alcantarillas de diámetros iguales o menores a 1200 milímetros, o sea, 1,20 m, las cámaras de inspección se deben colocar obligatoriamente donde se produzca un cambio de sección. Nosotros sí vamos a tener cambios de sección en el alcantarillado sanitario, pero este cambio de sección siempre va a ser en aumento. Nunca vamos a tener, siempre vamos a tener un incremento en el diámetro, pero nunca vamos a tener en nuestro trayecto decremento o disminución del diámetro, porque no se permiten las reducciones de diámetro en las redes de alcantarillado, sí las ampliaciones. ¿Está bien? Entonces, donde tengamos una tubería que pasemos de 8 o de 6, por ejemplo, y ya nos está demandando 8, ahí obligatoriamente colocamos una cámara de inspección donde la de 6 muere en una pared y la de 8 nace en la otra. No se utiliza ni una ampliación ni una reducción. No se utilizan accesorios, sino estos cambios de dirección, como vamos a aprender acá, de sección, se realizan mediante cámaras de inspección, en donde se producen cambios de pendiente. O sea, venimos y de buena primera hay un descenso brusco en la calle. Por ponerle un ejemplo, aquí en Santa Cruz, que me venga a la mente, en el tercer anillo donde está el zoológico, usted viene y de buena primera baja a buscar la radial 26. Entonces, ahí, en esos cambios de dirección, de pendiente, perdón, obligatoriamente colocamos una cámara de inspección. En una de las paredes muere una pendiente y en la otra nace la otra pendiente mayor. En donde se produzcan cambios de dirección, o sea, en las esquinas donde vamos a doblar 90 grados, cualquier otro ángulo, obligatoriamente tenemos que hacerlo a través de una cámara de inspección. Y en el interior vamos a aprender acá, que es donde se hace a través de lo que se conocen como las medias cañas, la curvatura para ese cambio de dirección. Bueno, también se colocan cámaras de inspección donde hay un cambio de material de la tubería.
¿Dónde hay cambio de material de la tubería? Cuando vengo de una alcantarilla secundaria a incorporarme en una principal, la secundaria es de PVC y la principal es de hormigón armado. Entonces, en una pared muere la tubería de PVC y en otra inicia la tubería de hormigón armado. Y donde inicia cada alcantarilla, o sea, donde inicia una alcantarilla secundaria, ahí se coloca una cámara de inspección. Donde inicia una alcantarilla principal, ahí se coloca una cámara de inspección. ¿Está bien? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los trazados y todas esas cosas. Bueno, en alcantarillas de diámetros mayores a 1200, fíjense que esto es obligatorio hasta 1200 milímetros de diámetro. Ahora, en alcantarillas mayores a estos 1200, los cambios de sección, pendiente, dirección pueden realizarse sin la necesidad de construir una cámara de inspección. O sea, ya usted puede hacer una obra in situ, de fábrica, una obra, construir un cambio de dirección in situ, sin necesidad de una cámara de inspección. Siempre que sea posible, se deberán evitar las caídas de las aguas residuales para reducir al mínimo la salpicadura. Cuando estas sean necesarias, deberá haber cámaras con caída para conducir las aguas residuales a la cota inferior. Y aquí, para que una cámara se considere una cámara con caída, tiene que darse una diferencia entre la solera del tubo de salida y la solera del tubo de llegada. Lógicamente, el tubo de llegada siempre va a tener una mayor altura, cota, que la del tubo de salida. Cuando esta diferencia H, que es la diferencia que hay entre la cota de solera de la tubería de salida con la cota de solera de la tubería de llegada, es menor a 0,75, en esos casos lo que se hace es que se coloca en pendiente, se rellena el fondo de la cámara en pendiente con un mortero de hormigón. Está claro, cargado de cemento para que pueda soportar el peso del operario que va a ingresar. Y esto lo que permite es que la lámina siempre se deslice sobre la superficie de la pendiente creada con ese mortero de hormigón. Cuando ya la altura de caída es mayor a 0,75, o sea, 75 centímetros mayor, entonces lo que se hace es que se coloca acá un tapón aquí en esta tubería de llegada, una T se baja con un tubo vertical y un codo de 90 grados a alcanzar la misma cota de salida. ¿Está claro? Evitándose de esa manera la salpicadura en el interior de las cámaras para no poner en riesgo la salud del operario que va a ingresar a inspeccionarla, a limpiarla o a darle mantenimiento. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la ventilación de las alcantarillas. Dice, las redes de alcantarillado se deben ventilar por las siguientes razones. En primer lugar, para evitar la asfixia de los operadores de la red. Recuérdense ustedes que si un operador ingresa a la red y la concentración de sulfuro de hidrógeno está alcanzando las 500 partes por millón, eso puede ocasionar el desmayo automático del operario. Ahora bien, si estuviera alcanzando o superando los 700 partes por millón y un operario aspira ese gas, automáticamente muere por asfixia. En segundo lugar, se ventilan para evitar el deterioro de las instalaciones. Recuérdense ustedes que hemos visto que todas las tuberías, a excepción del PVC, son sensibles o son atacadas por el sulfuro de hidrógeno. Entonces, si nosotros evacuamos rápidamente el sulfuro de hidrógeno que se encuentra en el interior, por supuesto, no damos margen a que éste pueda actuar sobre las estructuras.
Y en tercer lugar, para evitar que se produzcan explosiones o desprendimiento de malos olores producto de los gases que se generan en el interior. Estos gases, sulfuro de hidrógeno, es un gas explosivo. Si alguien tuviera tirar a un fósforo y estos gases estuvieran concentrados en el interior, explotaban, como ha explotado, por ejemplo, en México hace unos 2 años, en una población de México explotó el alcantarillado por una de estas razones. El control de los gases que se generan en el interior de la red de alcantarillado se puede realizar de 2 maneras. Primero, garantizando un diseño correcto de la red. Y segundo, garantizando una buena ventilación. Ahora vamos a ver qué implica garantizar el diseño correcto de una red de alcantarillado. Lo que implica es que la mejor manera de evitar la producción de gases es diseñar las redes de alcantarillado que cumplan con las siguientes recomendaciones. Primero, que cumplan con el estricto cumplimiento de las pendientes. Recuérdense ustedes que tiene que ser la pendiente mínima, tiene que cumplir que la fuerza atractiva sea mayor o igual a 0,10 kilogramos por centímetros cuadrados, por metros cuadrados. Y la pendiente máxima, aquella que cumpla con la velocidad máxima, que tiene que ser menor o igual a 5 metros por segundo. Utilizar de forma ventajosa los puntos de turbulencia para introducir oxígeno en el agua residual. ¿Cuáles son estos puntos de turbulencia? Bueno, donde hay cámaras con caída. Y tercero, la selección adecuada del tamaño de las alcantarillas para no afectar la tasa de aireación de la misma. ¿Qué significa eso? Que siempre diseñemos tramos de alcantarilla donde el tirante sea menor o igual a 0,75 D. O sea, que sea menor o igual al 75% del diámetro. Vamos a ayudarnos un rato. Para dejar como mínimo... Está hecho mierda eso. Pueden apagar el micrófono. Para dejar como mínimo un 25% de espacio libre en el interior de las tuberías para que puedan a través de ese espacio escurrir los gases hacia los sistemas de ventilación que ya los vamos a ver en el día de hoy. La ventilación. Aun cuando la red de alcantarillado haya sido correctamente diseñada, o sea, que haya cumplido con los requisitos anteriores, siempre es necesaria la ventilación de las mismas por las siguientes razones. En primer lugar, evitar la acumulación de gases explosivos y corrosivos, para evitar la acumulación de gases malolientes y para proteger a los operarios encargados del mantenimiento de la red de alcantarillado. Por ejemplo, la ventilación mecánica con el uso de ventiladores portátiles, como vemos esto acá. Esto es un compresor de aire que usted echa a andar este motorcito y a través de esta tubería que se introduce en la cámara situada aguas arriba del tramo que se va a inspeccionar y aguas abajo se abre la tapa de la alcantarilla igual, pues estos ventiladores inyectan aire y aceleran el proceso de evacuación de los gases para que el operario pueda ingresar rápidamente a hacer su actividad. Si no existieran estos ventiladores mecánicos, el operario debe esperar, una vez que abre la tapa de ingreso y de salida del tramo de la cámara, tiene que esperar entre 45 minutos y 1 hora para que los gases sean evacuados de forma natural. ¿Está bien? Ahora, el otro tipo de ventilación, que es la mejor de todas las ventilaciones de la red, es a través de los conductos de ventilación domiciliaria. O sea, esta bajante que recolecta las aguas de los espacios sanitarios, de los baños, ella se prolonga con el mismo diámetro hasta la parte superior de la edificación, a la atmósfera. Y como esta bajante o este colector se conecta directamente mediante la cometida domiciliar que está entre la cámara y la tubería secundaria por la parte de arriba, entonces como esta tubería tiene un 25% de espacio libre, los gases penetran por aquí
y a través de esta instalación van evacuados a la atmósfera. Esa es la mejor ventilación. Cuando no hay una buena ventilación en los domicilios, tendremos serios problemas de ventilación en las alcantarillas. Este es un problema muy grande que tiene Santa Cruz. Por eso es que Zaguapá pasa tanto trabajo. ¿Por qué? Porque se le deterioran sus tuberías, producto de que no hay una buena ventilación en los domicilios. Porque los que diseñan instalaciones cometen muchos errores y a muchas veces no saben que existen hasta 5 tipos de ventilación. Se los digo yo porque yo doy un curso de instalaciones hidráulicas y sanitarias para edificaciones, donde, bueno, he tenido muchos alumnos y lógicamente nunca en su vida, ni en la universidad le habían enseñado eso. ¿Está claro? Entonces, ese es uno de los problemas grandes de este tipo de en las redes de alcantarillado. ¿Está bien? Yo ahora actualmente estoy revisando las instalaciones hidrosanitarias que le han diseñado a la nueva sucursal del Banco Ganadero y son múltiples los problemas, errores que he encontrado, sobre todo, bueno, en todo, pero fundamentalmente en la ventilación. ¿Está bien? Entonces eso es importante. Cuando no hay una buena ventilación en los domicilios, entonces no queda otra que hacer una prolongación del alcantarillado hasta un punto que no haya mucho domicilio, muchas viviendas, y elevar entonces lo que se conoce como una chimenea de ventilación a una altura por encima del nivel de la edificación más alta en el punto donde la voy a colocar para evacuar entonces los gases de la alcantarilla a través de esta chimenea de ventilación. Zaguapac tiene en el canal Pedro Vélez radial 26, quinto anillo, una chimenea de ventilación. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora los tipos de apoyos que más se utilizan en las alcantarillas. O sea, en las alcantarillas normalmente ellas van fijadas en diferentes apoyos. ¿Para qué? Para evitar tanto su movimiento transversal como su movimiento longitudinal. Entonces, los apoyos en una red de alcantarillado son de vital importancia, ya que garantizan la estabilidad de las alcantarillas y además incrementan la resistencia de la tubería ante las cargas o solicitaciones a las cuales deberá ser sometida. En la tabla que vamos a ver ahora a continuación se presentan los tipos de apoyos que se emplean en las redes de alcantarillado. El factor de seguridad, la rotura es Z, que vamos a ver ahí en esa tabla, indica cuántas veces se incrementa la carga de los tubos o la capacidad de solicitar carga a los tubos de acuerdo al tipo de apoyo que se utilice. Y esta es la tabla donde aquí nosotros vemos que existen 8 tipos de apoyo. El primer apoyo es más simple, es cuando yo excavo la zanja y coloco la tubería sobre el fondo de la zanja excavada. Por el hecho de apoyar la tubería en el fondo, tengo un incremento que es el factor Z a la rotura de un 10%. ¿Qué significa eso? Que si la tubería es capaz de soportar, por decir, 100 kilos, cuando yo la apoyo de esa manera, ella va a soportar 110 kilos. Eso es la interpretación que yo doy. Y ahí fíjense ustedes que voy excavando y entierro parte del área de la tubería cuando ya coloco el tubo sobre hormigón o hasta que lo recubro totalmente con hormigón. Cuando yo recubro una tubería, la embebo, la meto dentro de un bloque de hormigón, el factor a la rotura es igual a 6, o sea que me incrementa la carga 6 veces. O sea, si ella puede soportar 100 kilos, pues entonces te la incrementa 6 veces, podrá soportar 600 kilos. Entonces, esa es la importancia de los tipos de apoyo
y del incremento de la capacidad de soportar cargas según el tipo de apoyo. Aquí están las descripciones de cada uno de los apoyos. ¿Está bien? Ahora, en la figura se presenta el apoyo recomendado para las tuberías de PVC cuando el nivel freático es profundo, o sea, no llega a alcanzar, está muy por debajo de la zanja de excavación. Entonces, en esos casos, lo que se hace es que se rellena 10 centímetros, de 8 a 10 centímetros el fondo con arena gruesa cuidadosamente compactada. Se coloca la tubería sobre esa base de 10 centímetros y se va echando por capa a ambos lados, aquí a este lado y a este otro lado. Se apisona aquí, se apisona aquí. No se apisona de un solo lado porque si no pierde la alineación la tubería, hasta llegar a la parte superior de la corona, que sería esta. Y a partir de ahí se recubre con capas de 8 a 10 centímetros igual del mismo material. Y después hasta la cota de terreno se rellena con el material excavado que previamente nosotros cernimos para sacar cualquier piedra gruesa o algo que pueda dañar la tubería como tal. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede? A diferencia de cuando tenemos el nivel freático por debajo de la tubería, cuando el nivel freático está por encima, entonces, ¿qué puede pasar? Que en épocas de lluvia, el nivel freático sube. Cuando deja de llover, el nivel freático empieza a bajar. Y en esas subidas y bajadas, si colocamos arena, la puede lavar en material y la tubería se puede asentar y por ende zafar las uniones entre los tubos. Entonces, para evitar eso, cuando el nivel freático esté por encima de la cota corona de la tubería, se cambia la arena por un relleno de material granular, o sea, por grava cuidadosamente compactada. ¿Por qué? Porque la grava no la va a lavar. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver en el punto 8 las recomendaciones para que se deben tener en cuenta para definir el ancho máximo de excavación de las cámaras de inspección. O sea, las cámaras nosotros las podemos traer prefabricadas o las podemos construir in situ, en el lugar. Ahora, de cualquier manera, el ancho de la excavación de la cámara tiene que ser mayor que el diámetro externo que tiene la cámara, para que los operarios puedan trabajar y operar con ella. ¿Cuánto es el ancho de excavación de una cámara donde se va a colocar una cámara? Bueno, está en función de la profundidad de excavación. Si mi cámara tiene una altura entre 0 y 1,50 m, entonces el ancho de excavación de la cámara será el diámetro externo de la cámara más 0,70 metros. Si está entre 1,5 y 3 metros, el ancho de excavación va a ser igual al diámetro externo de la cámara más 0,8 metros. Y si es mayor a 3 la excavación, la profundidad que puede llegar hasta 6, el diámetro externo de la cámara más 1,05 metros. Y aquí lo vemos representado. El diámetro interno de una cámara estándar es 1,20. Supongamos que le vamos a construir muros de ladrillo, de adobito. Tiene 12 más el revoque, se convierte en 15. Entonces sería 15 y 15, 30, más 1,20 o 1,50, que es la parte externa. Y como la altura es entre 0 y 1,5, le tengo que sumar 0,70, le doy 0,35, que es la mitad a ambos lados, para que la cámara me quede encentrada. Entonces, en total, el ancho de excavación de mi cámara va a ser de 2,20 metros. 1,50 más 0,70, 2,20. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver las recomendaciones para definir el ancho máximo de excavación de la zanja donde serán ubicadas las tuberías de alcantarilla. Entonces, para garantizar una buena manipulación de las tuberías, para ejecutar bien la junta, para entibar y el nivelado, se recomienda emplear las sugerencias de esta tabla. Aquí yo solo, ustedes si bajan la norma, que supongo ya la han bajado, ahí van a ver lo mismo para la alcantarilla principal, para el colector, para el interceptor.
y para el emisario. Yo solo copié para la alcantarilla secundaria. ¿Está claro? Para no llenar el libro de tablas y tablas. Pero eso lo va a encontrar en la norma para el resto de las alcantarillas. Entonces, vamos a suponer que vamos a excavar la zanja para colocar una alcantarilla secundaria. Ahora aquí entramos por el diámetro. Supongamos que es de diámetro 150 milímetros. Y por aquí entramos con la altura. Si es de 0 a 150, el ancho de la zanja es 80 centímetros. Si es de 1,5 a 3, es 1 metro y mayor a 3, 1 metro el ancho de zanja. Entonces vamos a ver acá. Mi tubería es de 150 milímetros, 0,15 metros. Y la profundidad entre 0 y 150, que es de 0,80. ¿No ven? Entonces, 0,15 menos los 0,80, que es el ancho que tengo que excavar de la zanja, me queda a ambos lados 0,325. ¿Está bien? Pero mi ancho de zanja es de 80 centímetros. En el eje va a ir mi tubería, como tengo 15 de diámetro, de 0,80 menos 0,15, eso me da 0,65. Entre 2, 0,325. ¿Está bien? Y así represento mi ancho de excavación de la zanja. Ahora bien, ¿dónde nosotros debemos colocar el material extraído de la zanja? Y ojo con eso, porque eso es un problema muy grande. Yo tengo unas imágenes que no me atrevo a colocárselas porque son muy impresionantes, de un operario que estaba colocando una alcantarilla y por una mala colocación de la grúa que estaba haciendo el izaje, la grúa estaba colocada acá, el operario estaba como a unos 6 metros y todo esto se derrumbó y le cayó encima al operario. Lógicamente murió el operario porque lo enterró el terreno, ¿no? Entonces yo las tengo ahí, son escalofriantes, no respeto a los estudiantes, a ustedes no lo hago porque, bueno, puede causar mucha impresión. Bueno, entonces los materiales, como el equipamiento, lo que usted vaya a trabajar acá, siempre se debe colocar separado de la zanja, el material que vamos a excavar extraído, lo tenemos que separar de la zanja, si no hay entibado, a la mitad de la profundidad de la zanja. Si esta zanja tiene, por ejemplo, 6 metros, entonces a 3 metros comenzaremos a colocar el material que hemos extraído de acá. Porque si no le ejerce un esfuerzo que provoca el deslizamiento y lógicamente si hay un operario allá abajo, como que siempre los hay, puede ocasionarle que lo recubra, como le estoy contando, y pueda morir esa persona. Cuando está entibado, cuando hay entibado, entonces lo que te recomiendan como mínimo es colocarlo 90 centímetros del extremo de la zanja. Pero aquí se reduce la distancia por el problema del entibado que soporta esos esfuerzos. ¿Está bien? Entonces eso es muy importante. Bueno, vamos a ver por último las pruebas de aceptación del tendido de tubería en zanja. Y existen dos tipos de pruebas para el tendido de tubería. O sea, cuando ya nosotros hacemos el tendido de toda la tubería, sometemos ese tendido a estas pruebas para que sea aprobada por el supervisor y lógicamente se dé por terminado y se proceda al pago de ese tramo que se va siendo que ha sido sometido a la prueba y que ha dado correctamente. La primera prueba es la prueba de alineamiento. Esta prueba es obligatoria ya que es posible que por una deficiente fundación la tubería pueda, al momento de ser rellenada, experimentar asentamientos diferenciales, alterando sustancialmente el alineamiento inicial. ¿La prueba en qué consiste? Vamos a suponer que es un tramo que está comprendido, como ya sabemos, entre dos cámaras. En la cámara aguas arriba vamos a colocar una linterna potente y en la cámara aguas abajo vamos a cubrir el orificio con un espejo. Entonces, si está alineado tanto vertical como horizontalmente la tubería,
cuando yo proyecte esta luz en el espejo, lo que se va a ver tranquilamente es el diámetro de la luz reflejando el diámetro de la tubería. Ese es el 100%. Si hay una ligera desalineación, entonces se puede admitir hasta que el diámetro que yo observe sea mayor o igual o hasta el 90% del diámetro de la tubería. Ahora, si ya la desalineación que se observa es menor al 90%, no se acepta y entonces el fiscal de obra o el supervisor le va a decir al constructor, levante ese tramo y vuelva a hacerlo nuevo. ¿Está claro eso? Ahora, la otra prueba es la prueba hidráulica. ¿Qué es lo que comprobamos con la prueba hidráulica? Que no existan fugas excesivas entre las uniones de los tubos. ¿Está claro? Esta prueba hidráulica nosotros la realizamos para los diámetros menores o iguales a los 500 milímetros. ¿Por qué? Porque para diámetros mayores a 500 milímetros ya entonces los volúmenes de agua que se gastan en la prueba son inaceptables. ¿Está claro? Entonces, cuando el diámetro de mi tubería sea menor o igual a 500 milímetros, la prueba de estanqueidad o de fuga entre las uniones la hago por la prueba hidráulica. En caso de que los diámetros sean mayores, se utiliza en vez de agua humo para hacer esta prueba hidráulica o de estanqueidad. ¿Está claro? Esta prueba permitirá al supervisor comprobar la buena calidad de las uniones entre las tuberías. ¿Cómo se realiza esta prueba? Bueno, en la parte se realiza por tramo. En un tramo que recuérdense que está comprendido entre una cámara inicial y una cámara final. En la cámara final colocamos lo que se conoce con el nombre de un tapón obturador, que es esto que está aquí. Parece un trompo, pero no lo es. Esto que está en blanco, en negro, es el caucho como si fuera la cámara de un carro. Entonces, a través de este punto, aquí nosotros le conectamos un compresor y este caucho se va aumentando de diámetro por el aire que le vamos haciendo hasta que ya tope la superficie de la tubería. Cuando ya topó la superficie de la tubería, ya por aquí no va a salir agua porque está obstruido. Entonces, se coloca aquí un codo y un tramo recto de tubería. ¿Está claro? Entonces, en esta cámara al inicio, en este tramo de tubería, se llena con agua toda la tubería, viene un camión cisterna y le pone su manguera y empieza a llenar toda la tubería hasta que alcance los 2/3 de la altura total de este tramo recto. Cuando ya alcanzó los 2/3, entonces viene el operario y hace una marquita en donde está el nivel del agua y mide esa altura. Y entonces lo deja reposar durante 1 hora. Lógicamente, si hay fuga en las uniones de las tuberías, el agua va a descender de nivel porque se está escapando. Y entonces se hace una marquita en el descenso y se mide esa altura H, que es esta que está aquí. Este amarillo es la pérdida de agua que ha tenido lugar en las uniones mal ejecutadas. ¿No ven? Entonces, una vez que se mide esa altura H, entonces nosotros debemos comprobar que la pérdida de agua que hemos tenido en ese tramo no sea mayor a los 3 litros por minuto, porque caso contrario, entonces el supervisor va a decir, vuelvan a sacar el tramo porque no hay manera de solucionarlo. ¿Por qué? Porque hay que zafar todas las juntas para poderlas corregir. Ahora, ¿cómo yo calculo este caudal de pérdida en litros por minuto? Bueno, el caudal de pérdida yo lo puedo determinar como volumen. Caudal es volumen entre tiempo. Entonces, volumen, como estamos hablando de una tubería, su área es pi de 2 sobre 4, multiplicado por la altura H, que es el decrecimiento que sufrió el agua en la tubería recta.
y entonces dividido entre el tiempo, que es 1 hora en que se produjo esta depresión del nivel. Esto me va a dar en metros cúbicos hora. Ustedes saben que un metro cúbico equivale a 1000 litros, y bueno, que 1 hora tiene 60 minutos y lo lleva a litros por minuto. Si supera los 3 litros por minuto, entonces el supervisor les va a decir, el tramo no lo apruebo, levántenlo y vuélvanlo a corregir otra vez. ¿Está claro? Así de grave. Ahora, cuando los diámetros son mayores a 550 milímetros, imagínense cuántas pipas tendríamos o camiones cisternas tendríamos que traer para llenar de agua ese diámetro tan grande. En esos casos no se recomienda el uso de agua y sí se utiliza en este caso la prueba de estanqueidad, el uso del humo. Entonces, para ello, ¿qué se hace? Lo mismo que en el otro, se coloca el tapón obturador aquí al final del tramo y se coloca un compresor. Este es un compresor de humo que los venden, existen en el mercado. Y usted coloca el compresor aquí de humo. Entonces empieza a llenar esto con humo. Ahora, un requisito que es importante en esta prueba es que la zanja de la tubería no puede haber sido tapada todavía. ¿Está claro? La zanja de las tuberías de grandes diámetros no se tapan hasta tanto se realice la prueba de humo y se certifique que no existan pérdidas entre las uniones de las tuberías. Y el humo, lógicamente, si hay un orificio o una junta mal ejecutada, va a salir el humo y usted va a pasar con el supervisor y el supervisor le va a decir, ahí está saliendo humo, hay una fuga, corrige el tramo. Y esas son las pruebas que se les realizan a los tendidos de tubería para dar su aprobación y proceder al pago de la misma. Es requisito indispensable realizar esta prueba antes de que se tape la zanja donde se ubica la tubería para poder observar el escape de humo por la junta. El tramo será aceptado si no existe escape de humo por la junta. Caso contrario, se deberá corregir las juntas defectuosas. Entonces, eso es lo que teníamos para el día de hoy en la clase. Si tienen alguna duda, este es el momento de podérmela consultar. ¿Duda? Buenas tardes, doctor. Tengo una consulta. ¿Cómo se realiza la conexión de las alcantarillas con las cámaras de inspección? Espérate un momento. A ver, repíteme otra vez. Sí, buenas tardes. ¿Cómo se realiza la conexión de las alcantarillas con las cámaras de inspección? ¿Cómo se realiza la conexión de las alcantarillas con las cámaras de inspección? El tubo se embebe hasta la parte, hacerlo coincidir con la parte interna de la pared donde se va a colocar. Y entonces ahí el tubo se rellena con mortero de hormigón y con cica para evitar que exista fuga entre las uniones. Eso sería. Una pregunta más entonces tendría. Para embeber el tubo en la cámara de inspección, como las cámaras vienen ya prefabricadas, ¿no? Desde la fábrica se hace el pedido específicamente donde queremos poner el tubo. Exacto. No, ya las fábricas saben que la tubería va a 5 centímetros, entre 5 y 10 centímetros separada del fondo de la losa de solera. Y a ellos tú lo que tienes que decirles son las cámaras y los diámetros de entrada y salida de las cámaras. ¿Entiendes? Doctor, una consulta. Dime. ¿Qué pasa si se rompe un tramo de una alcantarilla? Mientras se va reparando, sigue saliendo agua sucia ahí, digamos, a la calle o cómo es? ¿Cómo No, se lo puede? a ver,
Hoy en día existen tecnologías que yo se las voy a mostrar acá y tengo unos videos muy lindos, los van a ver, de que para reparar que se le haga un hueco producto del sulfuro de hidrógeno, etcétera, que se le haga un orificio o una rajadura, se reparan con una resina. O sea, se mete un tubo dentro que tiene en todo su perímetro, una manguera que tiene en todo su perímetro, como la manguera de los bomberos, que tienen todo su perímetro una resina. Y con un compresor inflan esa manguera, y cuando esa manguera hincha y pega contra las paredes, deja incrustada la resina y deja la tubería como nueva. Lo vamos a ver acá, yo se los voy a mostrar en imágenes, muy bonito. Listo, doctor, gracias. No, Buenas tardes. En los tramos curvos, cada cuántos metros se coloca cámara de inspección. depende del radio. O sea, tú tienes el radio, tienes un radio que te va a dar la curvatura. Entonces, de manera que tú vas variando la separación entre cámaras que te dé tramos rectos y puedas ir logrando la curvatura. Eso lo haces en el plano, en AutoCAD. Trazas tu radio y entonces va trazando tramos rectos, y donde muere, ahí donde corta la curvatura, ahí pones una cámara. Trazas el otro tramo, ahí pones la otra cámara. ¿Me entendiste, no? Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Bueno, a ver, les quiero, si alguien me quiere preguntar algo, ¿cuál es la diferencia en cuanto al costo que tiene cada material de tubería? No, sí, es apreciable. La más económica es la de PVC, seguida de las que más usamos, ¿no? El hormigón armado, el hormigón pretensado, y la fundición dúctil es más cara. O sea, hay diferencias de precio. La más barata es el PVC. Se pueden tener cambios de material de tubería en tuberías principales. Sí. Cuando vas a atravesar, por ejemplo, vienes con tuberías de hormigón armado y vas a atravesar un lecho de un río con un puente canal, ahí cambias de hormigón armado, por ejemplo, a fundición dúctil. O vienes con un tramo de hormigón armado y vas a atravesar una línea de ferrocarril, se coloca fundición dúctil. Sí, se puede. ¿Alguna otra pregunta que tengan, porfa? A ver, vamos a ver acá. Con una topografía llana como la de Santa Cruz, ¿qué consideraciones se toman en cuanto a las instalaciones complementarias de una red de alcantarillado? Generalmente, es muy probable que, y casi siempre ocurre, que tengas que colocar una estación elevatoria, una estación elevadora de agua, ya sea o en el intermedio de la red, o sea al final para incorporarte a la planta de tratamiento. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Aquí ahora yo estoy haciéndole el diseño de todo lo que son las instalaciones hidrosanitarias de Bovinza, un matadero frigorífico, y las lagunas están en una cota más alta que con la que se sale de la planta, y hay que colocar una estación elevadora. Son obligatoriamente, aparecen en topografías llanas. ¿Cuáles son los diámetros de las acometidas domiciliarias? El mínimo diámetro de la acometida domiciliaria es 4 pulgadas, porque es el diámetro que sale o que demanda una instalación interior para la descarga de un inodoro. Entonces, en una casa normalmente tú sales con 4 pulgadas y el acometido es de 4. Pero cuando ya tienes edificio, donde ya tienes inclusive el aporte de varios departamentos, entonces en esos casos se utiliza 6 pulgadas. Más de 6 pulgadas no se puede usar, porque el diámetro mínimo que recomienda una alcantarilla secundaria es 6 pulgadas. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas. Sí, dime, Andrea. Ingeniero de consulta, disculpe, ¿cuál es la tapa externa de una alcantarilla o las dimensiones estándares? De la cámara.
Ajá. 60 centímetros. El diámetro interior de la cámara es 1,20 y el diámetro de la boca de acceso, que es la tapa que tú estás diciendo que está en las calles, que ven en los ejes de las calles, en las esquinas, es de 60 centímetros. Eso es. ¿Alguna otra duda? ¿No hay duda? Disculpe, doctor, tiene una duda con respecto al coeficiente de Hart, ¿no? Ajá. Perdón, al coeficiente de punta. Cuando no se usa la fórmula, tenemos que usar intervalos, ¿cierto? De 2 a 2,5. ¿Qué valores tenemos que elegir nosotros si tenemos esos casos? Cualquier valor entre ellos. Tú lo Ah, adoptas de listo. acuerdo a los recursos económicos que tenga, pero cualquier valor que tú adoptes entre 2 y 2,5 o entre 4 y 4,5 es aceptable, nadie te puede decir nada porque es lo que dice la norma. ¿Está bien? A menos que Ya, yo, por gracias. ejemplo, en el examen te diga utiliza el menor valor, ya está jodido, ahí tienes que usarlo, el menor. ¿Está bien? Listo, gracias, doctor. Ya. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Cuáles son los tipos de ventilación que mencionó? Los tipos de ventilación en la red son dos. La ventilación a través de las acometidas domiciliarias en relación con que va y conecta con la ventilación individual, que esa es la ideal. Por eso ustedes que son ingenieros civiles, ustedes tienen que aprender bien las ventilaciones en las edificaciones, en una casa, en un edificio, en una industria. Tienen que aprender los tipos de ventilación. Porque si ustedes diseñan adecuadamente la ventilación en domiciliar, están garantizando una adecuada ventilación en las alcantarillas, independientemente de toda otra cosa que pasan, ¿no? Que eso lo aprenden en los cursos de instalaciones. En ese que yo les doy es muy lindo ese curso, pero es bastante largo. Esa es una, la ventilación a través de las acometidas y los sistemas de ventilación de las edificaciones. Y cuando no existe esa, se utiliza la ventilación por medio de una chimenea de ventilación, que es una prolongación hasta un lugar donde no haya mucho domicilio y se saca una chimenea como la que vimos ahí, cuyo diámetro debe ser como mínimo la mitad del diámetro de la tubería que estás prolongando para utilizarla como ventilación. ¿Está bien? El otro tipo de ventilación que les mostré con un ventilador es para facilitar el ingreso de los operarios, protegerlos y agilizar los trabajos de mantenimiento. ¿De qué material es la alcantarilla principal, secundaria, acometida, emisaria? Acometida PVC, secundaria PVC, principal, colector y emisario generalmente son de hormigón armado, hormigón pretesado, combinado, dependiendo de lo que les dije, con la fundición dúctil. Eso sería. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el próximo lunes vamos a tomar el primer parcial. ¿Está bien? Entonces, el próximo lunes tomamos primer parcial. El examen va a ser virtual. El examen va a ser virtual. Y ya yo les avisaré cómo lo vamos a hacer y las indicaciones de cómo vamos a hacer. Normalmente lo que yo hago son 2 preguntas teóricas y un problema a resolver. Le doy 2 minutos por las teóricas y 5 por el problema, porque bueno, no sé cuántos son ustedes, pero hasta ahora tengo aquí, en este momento, estamos conectados 90, o sea que ustedes son 89 alumnos. Entonces, más o menos para que me alcance mi hora para tomar examen. ¿Está bien?
Y entonces yo les aviso, en la próxima clase les hablo un poquito más de cómo va a ser el examen, pero el examen va a ser así. 2 preguntas teóricas y un problemita, un problema. Las teóricas 2 minutos y el problema 5 minutos les doy. ¿Está bien? Entonces entran de a 24 porque conmigo sería 25, que es lo máximo que entra en un Zoom por pantalla, ¿no? Para yo poderlos estar observando a todos. ¿Está claro? Eso sería. ¿Qué se refiere con tip de arranque? El tip de arranque era la solución que se dio con el sistema americano, que eran unos bloques de medio cubo de hormigón donde se embebían 2 codos de 45 para poder acceder ahí a limpiar el primer tramo de alcantarilla, donde nacían las alcantarillas. Hoy en día eso se ha sustituido por una cámara. Ya los tips de arranque no se usan. Yo se los menciono porque puede ser que todavía encuentren en alguna alcantarilla un tip de arranque para que nadie les diga qué cosa es eso y ustedes no sepan decir. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay duda, nos vemos el próximo miércoles en la clase. Que pasen una linda tarde-noche y cuídense. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego.